Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El capitalismo neoliberal está quebrado, en gran parte debido al dinero fiduciario y a la financiarización. La forma moderna de capitalismo que existe en todo el mundo occidental se denomina capitalismo neoliberal o neoliberalismo. Según el neoliberalismo, la mejor manera de que una sociedad crezca y sea próspera es permitir que sus ciudadanos individuales persigan sus propios intereses en un mercado libre. Sin embargo, el neoliberalismo está fallando. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el crecimiento económico se desacelerará en los próximos 50 años, mientras que la desigualdad aumentará un 40% en los países occidentales. ¿Por qué? Un factor importante que contribuye es el aumento del uso del dinero fiduciario. El dinero fiduciario es una moneda que no está respaldada por oro o plata, obtiene su valor únicamente del Estado que emite sus billetes. Las economías neoliberales utilizan dinero fiduciario para contrarrestar las crisis financieras. Por ejemplo, el Banco Central Europeo imprimió 1,6 billones de euros durante la crisis de 2015, que a su vez se originó en 2009, cuando algunos Estados miembros de la eurozona, como Grecia y España, no pudieron pagar sus deudas. La práctica neoliberal de contrarrestar las crisis financieras con dinero fiduciario puede provocar crisis de seguimiento años después, porque el dinero fiduciario permite a los gobiernos contraer más deuda, incluso si es poco probable que puedan reembolsarla más adelante. La financiarización, que comenzó en la década de 1980, es otra causa importante de la caída del neoliberalismo. La financiarización es el proceso mediante el cual los ingresos estancados de la fuerza laboral se compensan con créditos otorgados por los bancos. Las tarjetas de crédito, los sobregiros, las hipotecas, los préstamos estudiantiles y los préstamos para automóviles son ahora una parte habitual de la vida cotidiana en el mundo neoliberal. Con el tiempo, este crédito bancario significa que cada vez más dinero de una sociedad es imaginario, ya que el dinero se genera únicamente con los intereses adeudados por estos préstamos y créditos. Las otras dos razones principales de la caída del neoliberalismo son los desequilibrios globales y la tecnología de la información. El dinero fiduciario y la financiarización han causado serios problemas en el sistema capitalista actual, pero hay otros dos factores importantes que contribuyen a la caída del neoliberalismo. El primero de ellos son los desequilibrios globales, o las diferencias entre las importaciones y exportaciones de bienes, servicios e inversiones de un país determinado. Los principales países con déficit, a saber, los Estados Unidos y la mayor parte de Europa, tienen que importar más de lo que pueden exportar. Los países con un superávit importante son Alemania, los productores de petróleo árabes, China, Japón y la mayor parte de Asia. Estos desequilibrios obligan a los países con déficit a aumentar la deuda, lo que finalmente llevó a la crisis financiera de 2008. Grecia acumuló una enorme cantidad de deuda, pero no tenía forma de ganar suficiente dinero para saldarla. Luego entró en la espiral descendente de la austeridad, que provocó que miles de personas perdieran sus empleos y sus hogares. La crisis financiera de 2008 fue una importante llamada de atención que mostró que el neoliberalismo era insostenible, y que había que hacer algo con respecto a los desequilibrios globales. La revolución de la tecnología de la información es otro factor que está causando el fracaso del neoliberalismo. El neoliberalismo se basa en la propiedad, pero la propiedad importa cada vez menos en nuestro mundo basado en la información. Tomemos Wikipedia, por ejemplo. No es posible determinar el valor de Wikipedia evaluando sus ganancias, ingresos o el valor que acumula. Además, Wikipedia no pertenece realmente a nadie, más bien, pertenece a todos. Los bienes de información como Wikipedia entran fundamentalmente en conflicto con los mecanismos del mercado neoliberal, y solo veremos más de estos bienes en el futuro. En resumen, el neoliberalismo ha fracasado. Por 4 razones principales: el dinero fiduciario, la financiarización, los desequilibrios comerciales globales y la revolución de la tecnología de la información.
Históricamente, el capitalismo se ha movido en ciclos, pero sus cambios actuales no tienen precedentes. ¿Has oído hablar de Nikolai Kondratiev? Fue una figura importante de la economía del siglo XX. Kondratiev pasó 8 años como preso político en Moscú y fue ejecutado en 1938, todo porque propuso que, en lugar de derrumbarse en las crisis, el capitalismo se adapta y cambia según las circunstancias actuales. Kondratiev sostuvo que los ciclos económicos se mueven en oleadas históricas. Según su teoría, cada ciclo tiene una subida de unos 25 años, seguida de una bajada de 25 años. El auge está impulsado por el desarrollo de nuevas tecnologías y la alta inversión, y la caída suele terminar con la depresión económica, el alto desempleo, la quiebra y la falta de disponibilidad de crédito. Por eso Kondratiev no creía en la teoría de Karl Marx de que el capitalismo había llegado a su final crisis. Creía que el capitalismo estaba atravesando otro de sus ciclos. Basado en la teoría de Kondratiev, el economista austríaco Joseph Schumpeter desarrolló su propia teoría de los ciclos de Kondratiev. Los economistas posteriores desarrollaron aún más la teoría. Muchos están de acuerdo en que ha habido 4 ciclos de este tipo en la historia del capitalismo, de 1790 a 1848, de 1840 a mediados de la década de 1890, de mediados de la década de 1890 a 1945, y de 1945 a 2008. El comienzo del cuarto ciclo estuvo determinado en gran medida por la invención del transistor. Años más tarde, en 1973, el embargo petrolero árabe llevó a las economías occidentales a una recesión. Por lo tanto, en el período comprendido entre 1945 y 1973 no hubo ninguna recesión, pero hemos tenido 6 recesiones desde 1973, que culminaron en la crisis financiera de 2008. Sin embargo, parece haber una interrupción en este patrón. En la década de 1990, al final de la cuarta ola, también empezaron a aparecer los elementos de una quinta ola, gracias a la introducción de la nueva tecnología de red, las comunicaciones móviles y un mercado global más conectado. Esta ola parece haberse estancado por el fracaso del neoliberalismo. Puede ser que la adaptabilidad del capitalismo haya llegado finalmente a su límite. La tecnología de la información nos está llevando hacia una economía poscapitalista. En la década de 1990, el auge de las computadoras personales y el intercambio de información comenzaron a cambiar drásticamente. La gente desarrolló palabras de moda como economía del conocimiento, capitalismo cognitivo e infocapitalismo, conceptos que no tenían cabida en el mundo capitalista. La idea de la tecnología de la información va completamente en contra de la forma en que funcionan la oferta y la demanda en una economía capitalista. Nuestra economía se basa cada vez más en productos de información como software, libros electrónicos, artículos de noticias en línea y canciones en iTunes. Sin embargo, una economía basada en la información funciona de manera muy diferente que una basada en bienes físicos. Los bienes de información se pueden copiar y compartir a bajo costo o sin costo alguno, lo que tiene importantes implicaciones para el mercado. La oferta y la demanda se basan en la idea de escasez. El valor de un producto físico depende de lo limitado o escaso que sea. Antes de los bienes de información, todos los bienes eran finitos y escasos, por lo que todos funcionaban según los mismos principios económicos. Los bienes de información, por otro lado, son potencialmente ilimitados, lo que hace que la oferta y la demanda sean irrelevantes. iTunes vende canciones, pero no hay límite en cuanto a la cantidad de canciones que puede vender, y esas mismas canciones también se pueden copiar fácilmente de forma ilegal. La tecnología de la información también permite nuevos modos de producción no capitalistas. Desde la década de 1990, hemos empezado a desarrollar una economía de redes en la que el dinero ya no determina el valor de un producto. Wikipedia tiene más de 24 millones de usuarios registrados que contribuyen a ella, es gratuita, no genera beneficios y no es propiedad de nadie. No hay manera de que un sistema económico con bienes gratuitos, sin derechos de propiedad, pueda ser capitalista.
La tecnología de la información socava los principios fundamentales del funcionamiento del capitalismo y nos conduce hacia una sociedad poscapitalista. La teoría del trabajo de Karl Marx es coherente con los bienes de información, pero Marx tenía una visión errónea del proletariado. Según la teoría capitalista, si todo el mundo puede escuchar música en línea de forma gratuita, no debería tener ningún valor. Sin embargo, Karl Marx desarrolló otra teoría que puede explicar el valor de la música en línea. El valor de los bienes de información, como la música en línea, se puede medir utilizando la teoría del trabajo de Marx. La teoría del trabajo de Marx afirma que el valor de una mercancía está determinado por el número de horas socialmente necesarias para producirla. Las horas socialmente necesarias no son simplemente la cantidad de horas que trabaja una persona, sino la cantidad promedio de tiempo de trabajo necesaria para producir el bien. En la teoría del trabajo de Marx, el valor de las máquinas, la energía y las materias primas se transfiere al producto final, o trabajo terminado. En otras palabras, los bienes de información pueden considerarse como una forma de trabajo terminado, su valor depende del esfuerzo invertido en producirlos. Marx tenía razón sobre el valor del trabajo, pero estaba equivocado acerca de la clase obrera. Pensaba que solo el proletariado podía expulsar a la sociedad del capitalismo rebelándose contra él. Sin embargo, el capitalismo existe desde hace 200 años, y el proletariado nunca ha sido una amenaza seria y a largo plazo para él. Aún así, el capitalismo se ha ganado nuevos enemigos en los últimos años, personas que muestran su insatisfacción con el sistema actual acampando en las plazas de las ciudades, ocupando distritos financieros o bloqueando los sitios de fracking. Está muy claro que cada vez más personas en todo el mundo están cada vez más insatisfechas con el sistema económico actual y los problemas que ha causado, en particular el calentamiento global, que amenaza la existencia misma de los seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos la transición del capitalismo a algo mejor? Descúbrelo en un abrir y cerrar de ojos. La transición del capitalismo al poscapitalismo será un proceso prolongado marcado por las nuevas tecnologías y los crecientes problemas globales. Antes del capitalismo, la sociedad occidental tenía feudalismo. ¿Cómo se transformó una cosa en la otra? La transición del feudalismo al capitalismo fue larga y compleja. En el feudalismo, que floreció del siglo del IX al XV, los señores concedían sus tierras a los vasallos a cambio de una cuota. Al igual que el capitalismo, hubo 4 razones principales para la caída del feudalismo. La primera fue una serie de terribles hambrunas que comenzaron en el siglo XIII, cuando la productividad agrícola no pudo seguir el ritmo del rápido crecimiento de la población. En segundo lugar, surgieron nuevos poderes económicos con el crecimiento de la banca en el siglo XV. La tercera fue la conquista de las Américas, que comenzó alrededor de 1500 y trajo más comercio y prosperidad. Y finalmente llegó el desarrollo de la imprenta en 1450, que fue uno de los principales catalizadores de la revolución científica. A pesar de todos estos factores contribuyentes, la transición del feudalismo al capitalismo aún llevó varios cientos de años. Si bien ha sido impulsada por una serie de acontecimientos muy diferentes, la transición del capitalismo al poscapitalismo también será un proceso prolongado marcado por la tecnología y los cambios globales. Como hemos visto, la tecnología de la información está socavando el capitalismo, mientras que otros cambios globales importantes también anuncian su desaparición: el agotamiento de la energía, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la migración. El cambio climático, por ejemplo, provocará graves problemas meteorológicos, como huracanes, inundaciones y sequías, si continuamos quemando combustibles fósiles al ritmo actual. El capitalismo no puede reaccionar ante el cambio climático debido a la oferta y la demanda de petróleo. Los países desarrollados también van a tener problemas con su fuerza laboral en el futuro, ya que habrá muchas más personas mayores que jóvenes. Además, es probable que las personas mayores tengan que vivir con mucho menos de lo que viven ahora. En conclusión, la transición del capitalismo al poscapitalismo será dura a veces, pero sucederá.
El Estado podría tomar medidas deliberadas para avanzar hacia una economía poscapitalista. Puedes pensar en el avance hacia una sociedad poscapitalista como un proyecto colaborativo, como Wikipedia. Los objetivos del proyecto poscapitalista serían la erradicación de las emisiones de carbono, un mercado de productos sin costo de producción, y con un tiempo de trabajo cercano a cero. ¿Qué papel desempeñaría el Estado para avanzar hacia esto? En primer lugar, el Estado podría reformar el mercado para que favorezca proyectos sostenibles, colaborativos y socialmente justos. Podría ofrecer incentivos fiscales para paneles solares o sistemas de energía locales, por ejemplo. El sistema tributario también podría adaptarse para favorecer la creación de organizaciones sin fines de lucro y la producción colaborativa. Las regulaciones de la empresa podrían cambiarse para facilitar la creación de empleos con salarios dignos en lugar de empleos con salarios bajos. En segundo lugar, el Estado podría detener la privatización, desmantelar los monopolios y aliviar la deuda. Si un Estado se tomara muy en serio la transición al poscapitalismo, podría detener inmediatamente la privatización, que subcontrata servicios públicos como la salud, la educación y el transporte. Un Estado también podría desmantelar deliberadamente los monopolios, lo que permite a las empresas cobrar precios excesivamente altos por sus productos. Cada vez que era necesario romper un monopolio, podían simplemente desmantelarlo y transferir sus servicios a la propiedad pública. Los Estados también tienen que abordar el tema de la deuda pública. Este problema solo empeorará con el tiempo, y los gobiernos deben encontrar formas de saldar estas deudas. Por último, los Estados podrían dar a todos sus ciudadanos un ingreso básico. La idea sería dar a todas las personas en edad de trabajar un ingreso básico incondicional que se financie con impuestos. Reemplazaría las prestaciones por desempleo, y daría tiempo a las personas para ofrecerse como voluntarias, desarrollar nuevas ideas o incluso editar artículos en Wikipedia. No se sabe qué innovaciones surgirían. Proyectos como Wikipedia muestran el poder de la colaboración. La colaboración es probablemente la clave de la nueva era económica.